Bien, chicos, muy buenos días. Te saluda el profesor Álvaro. Ya vamos a empezar con la clase de trigonometría del día de hoy. Nuestro tema de razones trigonométricas de ángulos agudos 5. O sea, seguimos con el tema de razones trigonométricas, pero en esta oportunidad nosotros vamos a trabajar justamente lo que también se le conoce como resolución de triángulos rectángulos. Vamos a colocar como ejemplo este triangulito. Ya vamos a ampliar la figura. Bien. Vamos a tomar como referencia este triangulito, ¿ya? Y con esto vamos a explicar prácticamente toda la clase. Ya, por favor, mucha atención. Bien, a ver, mucha atención, chicos. Bien, entonces en pantalla nosotros podemos observar un triángulo ABC donde L es el valor de un lado y Q es un ángulo, ¿ya? Conocido, lado conocido. Bueno, yo voy a llamar a BC, le voy a llamar X y a AC le voy a llamar Y, ¿no? Donde el valor de X e Y, ¿no? Serían, digamos, los valores que yo necesito encontrar, que yo necesito calcular. L es lo conocido, el lado conocido, Q es el ángulo conocido. Bien, si tú quieres hallar X, ¿no? Por ejemplo, un lado desconocido. Si tú quieres hallar X, tú vas a hacer esto. X es igual al lado conocido multiplicado por una razón trigonométrica. ¿Ya? Profe, ¿cómo obtengo esa razón trigonométrica? Ya, esa razón trigonométrica la vas a obtener multiplicado, dividiendo, ¿no? El lado que quieres sobre el lado que tienes. No te olvides de esa regla muy importante. X es igual, o sea, el lado desconocido es igual al lado conocido por una razón trigonométrica. Y esa razón trigonométrica la voy a obtener luego de dividir el lado que quiero sobre el lado que tengo. O sea, el lado que tengo de dato, cuestión. Muy bien, entonces, siguiendo ahí. X es igual a L por, bien, lado que quiero sobre el lado que tengo. Chicos, el lado que quiero es X, el lado que tengo es L. ¿Qué viene a ser X para este triángulo? Cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa. ¿Mm? Opuesto. Es el cateto opuesto. ¿Y qué cosa viene a ser L? Adyacente. Cateto adyacente. Y obviamente Y es la hipotenusa, ¿no? Entonces, si yo voy a dividir lado que quiero sobre el lado que tengo, o sea, voy a dividir cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿qué razón trigonométrica me da eso? Tangente. Cateto opuesto sobre adyacente es la tangente. Muy bien, o sea, mi razón trigonométrica es la tangente del ángulo Q y esa es la respuesta. Ese es el valor de X. L, tangente de Q. Profe, si quiero hallar Y, ¿cómo hago? Bueno, Y es igual al lado conocido por una razón trigonométrica. Y la razón trigonométrica es el lado que quieres sobre el lado que tienes. ¿Cuál es el lado que quieres? Y. Y el lado que tienes, L. Hipotenusa es Y. L es el cateto adyacente. Hipotenusa sobre adyacente, ¿qué razón trigonométrica me da? Hipotenusa sobre adyacente. ¿Mm? ¿Qué razón trigonométrica me da? Hipotenusa sobre adyacente. ¿Nadie? Secante. Es la secante. Correcto, la secante del ángulo Q. Y eso es todo, chicos. Nada más. Esto mismo se aplica a todos los casos, aunque aquí en el texto van a ustedes ver hasta 3 casos. Pero eso es lo que usted debe hacer, ¿ya? Por si acaso. Ya, vamos a dejarlo en pantalla unos segunditos. Bien, chicos, ahora sí, pregunta número 1, por favor, atentos. Dice, un triángulo rectángulo ABC, lo dibujamos. Triángulo rectángulo ABC, ¿ya? Triángulo rectángulo ABC. Listo. ¿Qué pasa en el triángulo rectángulo ABC? Recto en B, dice. O sea que aquí es 90 grados, aquí es B. Bueno, entonces A, B, C, ¿ya? Se sabe que AB es L, ¿ya? Y el ángulo ACB es Q. ACB. O sea que aquí es Q. Demuestra que BC, o sea, este lado,
es L cotangente de Q. O sea, eso es lo que me están pidiendo, el X. Ya, pues entonces sabemos bien que X es igual, ¿no?, al lado conocido por una razón trigonométrica, ¿sí o no? X es igual a L por ¿qué razón trigonométrica? Recuerda que esto es el cateto adyacente de Q y esto es el cateto opuesto. ¿Cómo obtengo la razón trigonométrica? Dividiendo el lado que quiero sobre el lado que tengo. O sea, voy a dividir cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y obviamente eso es la cotangente del ángulo Q, ¿no? Lo que queda demostrado. ¿Ya, chicos? Muy bien, eso es todo. Pregunta número 1. No sé si tienen alguna duda, chicos. Pueden consultar. En un triángulo rectángulo ABC, entonces procedo a dibujar mi triangulito. Ya está. Acá está mi triángulo rectángulo ABC, recto en B. Aquí está, voy a llamarle ABC. ¿Qué pasa? Dice que AB es igual a L y BAC es A. BAC es A. BAC es el ángulo A. Demuestra que BC, otra vez X me pide, es L tangente de A. Bueno, si yo quiero hallar X, recuerda que X es igual al lado que quieres por una razón trigonométrica, ¿no? Y la razón trigonométrica proviene de dividir el lado que quieres sobre el lado que tienes. El lado que quiero es esto y este es un cateto opuesto y este es un cateto adyacente. Voy a dividir cateto opuesto entre adyacente. Y cateto opuesto entre adyacente, obviamente es la tangente. Pues. Tangente del ángulo A. Y esta es la respuesta. Nada más, chicos. Pregunta número 3, desarrollada. Toma nota, por favor. Bien. Pregunta 5 dice, en un triángulo, ¿no?, rectángulo ABC, recto en B. Ya, dibujo mi triángulo rectángulo. Ya está. Ya tengo mi triángulo rectángulo. ABC recto en B. Recto en B, bueno, puedo poner aquí A y puedo poner aquí C. Se sabe que AC es L, ya está. Y que el ángulo ACB es Q. ACB. O sea que aquí es Q. Y su perímetro 2P. Demuestra que su perímetro es lo que está indicando en pantalla. Bueno, tú bien sabes que el perímetro es la suma de los lados de un triángulo. Bueno, entonces yo voy a decir que sus lados son X e Y. Sus catetos, ¿no? Y voy a calcular el X y el Y. ¿Ya? Entonces, primer paso, calculamos X, ¿no? ¿Cómo calculo X? X sería igual a L por una razón trigonométrica, ¿sí? ¿Qué razón trigonométrica? A ver, recuerda que este es el cateto opuesto, recuerda que esto es el cateto adyacente y recuerda que esto es la hipotenusa. Voy a dividir X entre L, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa es la razón seno, ¿no? O sea que L, o X, perdón, sería igual a L seno del ángulo Q, ¿ya? Y segundo paso, voy a calcular el valor de Y. Y es igual a L por una razón trigonométrica. ¿Qué razón trigonométrica? Bien, tenemos que chequear ahí. Y sería, oh, firmes. Acá he escrito mal, ¿no? Parece que he escrito mal ahí. Era coseno ahí, si no me equivoco. A ver un ratito. Para hallar X, divido... Ah, sí, está bien, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Para hallar Y, debo dividir el lado que quiero sobre el lado que tengo. O sea, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y eso sale coseno, ¿no? Coseno del ángulo Q. Y como yo quiero el perímetro, ¿no? Tercer paso, como yo quiero hallar el perímetro, recuerda que el perímetro sería la suma de los lados. ¿Cuáles son los lados? L, X e Y. No sé, el perímetro sería igual a L, que, bueno, más X, que vale L seno, más Y, que vale L coseno. Como se repite la L, la factorizo. O sea, el perímetro sería L paréntesis 1 más seno de Q más coseno de Q. Esa sería la respuesta. Y esta es la solución
¿no? Lo que quedaría demostrado aquí, chicos, en esta preguntita. Ya, eso sería todo con respecto a la pregunta número 5. Bien. Ya está. Dice, del gráfico haya X en función de L, A y B. Haya X. Bueno, si tú pones atención ahí a la figura, el triángulo donde está el X sería el triángulo BDC, ¿no? Como puedes observar en pantalla. Ya está. Ahora, tú para poder calcular X, que sería el lado que quieres, ¿no? Necesitarías un lado conocido y un ángulo conocido. Bueno, mi ángulo conocido es el ángulo que está aquí, ¿no? Este ángulo, el ángulo B. Pero pero tengo un problemita, ¿no? Pero tengo un problemita, no conozco ni el lado BC ni el lado BD, no los conozco. Entonces yo tengo que de alguna manera obtenerlos. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular o resolver el triángulo ABC. Ese es nuestro primer paso, trabajar el triángulo ABC, ¿no? En el triángulo ABC tengo el lado L y tengo el ángulo A, ¿no? Tengo eso. Entonces yo puedo hallar BC. Eso es lo primero que voy a hallar, ¿ya? BC. Vamos a llamarle ABC Y, ¿ya? Entonces mi primer paso va a ser trabajar en el triángulo rectángulo ABC. Voy a calcular Y. Y va a ser igual al lado que tengo, L, por una razón trigonométrica, ¿no? A ver, ¿cuál es la razón trigonométrica? Observa, por favor. A ver, vamos a ver de pluma negra. Mira, L representa el cateto opuesto, ¿sí o no? El valor de Y representa el cateto adyacente para el ángulo A. Cateto, bueno, debo dividir el lado que quiero, Y, sobre el lado que tengo. Adyacente sobre opuesto, eso es cotangente. Cotangente del ángulo A. Ya tengo el valor de Y. Ahora viene mi segundo paso. Segundo paso, trabajar en el triángulo rectángulo BDC. Voy a hallar X. X es igual al lado que tengo, que sería el lado que tengo, en este caso sería Y, ¿no? En el triángulo BDC, por una razón trigonométrica. Pero el valor de Y es L cotangente de A. Ahora viene la razón trigonométrica. ¿Cuánto vale esta razón trigonométrica? Esta razón trigonométrica proviene de dividir X entre Y. Para B, el ángulo X, perdón, el lado X sería el cateto opuesto y el lado Y sería el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto sobre adyacente, tangente. Tangente del ángulo B. Y esta es la respuesta, ¿no? Del gráfico haya X en función de L, aquí está L, A y B. Ya está. Ya está indicado, entonces esa sería la respuesta para la pregunta número 16, chicos. ¿Ya? Tomen nota, por favor. Tomen nota. A ver, chequemos. Sí, pues L menos X. Está bien, está bien. Está bien, sí. Ya. Ya está, ahí está la alternativa. ¿Quién me dijo? ¿Quién me avisó? Ya, gracias, Grecia. No la había visto esa clave. Muy bien, chicos, entonces, muy bien, chicos, entonces ya saben, chicos, la alternativa a la E, ¿ya? Seguimos, seguimos. Borramos lo que está en pantalla. Vamos a seleccionar otra pregunta para poder explicar, ¿ya? Ya está explicada entonces la pregunta 18. Bien, chicos, vamos a la pregunta número 20 y con esta pregunta terminamos, ¿ya? Pregunta número 20. ¿Qué dice la pregunta número 20? Del gráfico hay X en función de L, A y Q. Hay X. Recuerda que X es lo que quiero, ¿no? X es lo que tú quieres. Entonces vamos por X. X. Entonces, rápidamente yo iría, pues, ¿no? A este triángulo, ¿no? Al triángulo BCD. Pero si yo voy al triángulo BCD,
¿qué pasa? Tengo X, tengo el ángulo Q, pero no tengo ningún lado conocido. Entonces, primero yo debo trabajar con el otro triángulo. Con el triángulo, bueno, ABD, ¿no? Con ese triangulito vamos a trabajar. Muy bien. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar un lado conocido que sea común al otro triángulo. Voy a llamarle Y al lado BD. BD voy a calcular, voy a buscar encontrar, ¿ya? Entonces se supone que BD, o sea, Y, es igual al lado conocido L multiplicado por una razón trigonométrica. La razón trigonométrica que proviene de la división de Y, lado que quiero, sobre L. Y es adyacente, L es hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa, eso es coseno. Coseno del ángulo A. Ese es el valor de Y. Ahora, si yo quiero hallar X, eso voy a hacerlo en el triángulo rectángulo, obviamente, BCD, ¿no? En el triángulo rectángulo BCD, X es igual al lado conocido Y por una razón trigonométrica. Pero Y es algo que ya encontré, L coseno de A. Ahora, por una razón trigonométrica. ¿Qué razón trigonométrica, profe? Aquella razón que proviene de la división del lado que quieres X sobre el lado que tienes Y. X es adyacente, Y es hipotenusa, coseno. Coseno del ángulo Q. Y esta sería la respuesta. L coseno de A, coseno de Q. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, tomen nota, por favor. Y con esta preguntita estamos dando por terminada la clase del día de hoy. ¿Ya? Eso sería todo, chicos, con respecto a la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna preguntita que hacer. ¿Alguna duda, pregunta que puedan tener?